Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, otra nueva videocrítica a la carta. En este caso, debo dar las gracias de corazón al amigo Gerardo porque ha dado justo en la diana con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, sin duda. Una película que he visto decenas de veces, os lo puedo garantizar que la he visto por lo menos una vez al año, si puedo a veces hasta más, que es para mí, si tuviera que hacer algún día, y a lo mejor algún día tenemos que hacerla, por supuesto que sí, la lista de las 25 mejores películas de la historia, o de las 50, o casi, bueno, en este caso hasta casi de las 10, pero si tuviera que hacer una lista de las 25 mejores de las películas de la historia, la incluiría, y no estoy diciendo que la pusiese en el puesto número 1 ni nada por el estilo, pero creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Creo que es un thriller político magistral, creo que es una escuela de cine en absolutamente todo. Creo que tiene un ritmo increíble para sus 2 horas y 10 minutos y 20 minutos, creo que eran de metraje, y creo que es una de las más memorables películas a todos los niveles que vais a encontrar, y que si no habéis visto tenéis que ver enormemente, que es Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, producida por Robert Redford, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman. Si no habéis visto la película, en este caso los spoilers son lo de menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una cosa maravillosa que se llama historia, y esto está basado en hechos reales. Está basada en la historia de 2 periodistas, de Bob Woodward y Carl Bernstein, que escribieron el libro del caso Watergate, de su investigación que les llevó a revelar la verdad del caso Watergate en el Washington Post, y al mismo tiempo todo el viaje de ese proceso creativo y de esa historia de investigación, de periodismo de investigación puro, que durante varios años, durante 18 meses estuvieron trabajando en esa historia, que llevó al punto álgido en el que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, dimitió tras ser pillado infraganti, tras unas cintas que demostraban que había estado detrás de todo, porque todo se inicia. El caso Watergate es, como sabéis, y no os lo cuento, y si no habéis visto la película, por favor, vedla y volver, y si no queréis, no conocéis la historia del caso Watergate, volved después de ver la película, que tengo en Blu-ray, por supuesto. Además la tengo, fijaos, veis la estantería detrás de mí, que está llena, filas y filas de películas, y con doble, porque luego tiene doble fondo esto, y veis ahí arriba hay un rinconcito, entre todos los steelbook de arriba hay un rinconcito de películas que tienen que estar siempre a mano. Películas que no pueden estar escondidas y que, según las necesite, tengo que cogerlas enseguida. No puedo buscarlas, no puedo estarme semana buscándola. Por aquí hay más de ese estilo. Por ejemplo, está el pack del Padrino último, pero ahí arriba hay un rinconcito y están, no sé si pueden verlo, creo que no, pero está Río Bravo, está Grupo Salvaje, está El Tesoro de Sierra Madre, está Centauros del Desierto, y estaba hasta hace un rato, cuando la he estado viendo, Todos los hombres del presidente. Una película que es seminal para entender muchísimo, pero muchísimo, del cine político moderno. Por ejemplo, Los archivos del Pentágono no existiría, y de la televisión moderna, El ala oeste de la Casa Blanca, la serie de Aaron Sorkin, no existiría sin Todos los hombres del presidente. De hecho, toma muchísimas ideas de esto, de esa lucha titánica entre un pequeño periódico y un gran poder que intenta derrumbarlo. En realidad el Washington Post no es ningún pequeño periódico. Es más, Aaron Sorkin vuelve a utilizar el mismo sistema, por ejemplo, en The Newsroom, serie que, por cierto, después de ver esto, necesitaba ver otra vez. Como os decía, Bob Woodward es el personaje de Robert Redford, Carl Bernstein es el personaje de Dustin Hoffman, y es este viaje que comienza con el robo, el supuesto robo dentro de las oficinas del Watergate, las oficinas del Partido Demócrata en Washington, donde 5 tipos entraron, al parecer, a colocar micrófonos. Y no sabían hasta qué punto estaban relacionados con el Partido Republicano para trastear con las elecciones y desbancar al Partido Demócrata. Y tirando del hilo, poco a poco van descubriendo que hay una trama muchísimo mayor, una trama de conspiración política en la que, al final, resulta que había muchos más, no solamente el Watergate
con la puesta, plantando micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata, sino también más adelante, pues difamaciones, noticias falsas, en una era en la que no existía Internet, evidentemente. Estamos hablando de los inicios de los años 70. El caso Watergate llevó hasta el 75 con las condenas. La película es del 76, un año posterior. Pero la dimisión de Nixon fue en el 74, en verano del 74, agosto del 74, con lo cual la película no llega hasta ese punto. De hecho, la película llega hasta el momento en el que Nixon jura el cargo, porque la película en parte termina con una derrota, que es otro de los puntos maravillosos de la película, el sabor amargo de que el poder te va a dar una cornada y de que no puedes dar un mal paso, que es de lo que habla la película, que es de la lucha de dos pequeños hombres contra un gran poder. Alan J. Pakula es un director magnífico que nos ha dado películas magníficas a lo largo de los años, otras no tanto. Nos dio Clute, por ejemplo, ese thriller sensacional. Nos dio Presunto Inocente con Harrison Ford, otro thriller sensacional. La decisión de Sophie, otra película magnífica. Pero esta es su gran obra maestra y su legado para los tiempos como director de cine. Y una película que viene escrita por uno de los mejores guionistas de la historia de Hollywood, que es William Goldman, que es el guionista y novelista, por ejemplo, de La Princesa Prometida, que es el que le encanta a muchísimos de nuestros lectores. Yo soy muy fan de La Princesa Prometida, que conste en acta. Siempre me he declarado muy fan de Mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. No voy a negarlo ahora. Pues William Goldman es el guionista y ganador del Oscar por esta película. No es fácil analizar esta película en poco tiempo y siempre tengo la sensación de que tenemos poco tiempo porque hay muchísima tela que cortar cuando se trata de Todos los hombres del presidente. No es una película de difícil acceso como pueda serlo otro cine político. Siempre tengo la sensación cuando veo cine político o cine relacionado con la política o series relacionadas con la política que se va a poner muy densos y muy tensos, analizando desde una perspectiva muy sesuda. Creo que el hecho de ponerla en un punto de thriller, de suspense, pese a que conocemos el final de la historia, o que lo más lógico es conocer el final de la historia, que ayuda muchísimo al desarrollo de la trama, y unas gotas de cine de terror que ayudan todavía más al desarrollo de la trama y a mantener la tensión en el espectador sin saber realmente lo que va a sucederle. Es una película que es emotiva y épica en un punto en el que no hace falta grandes ejércitos para describir la épica. La épica es trazar una línea en la arena y decir hasta aquí. Este es el último paso atrás. No podemos seguir retrocediendo, hay que mantenerse aunque vayamos a perder. Y es lo que hacen la mayoría de personajes de esta película dentro del Washington Post. No podría entenderse sin el trabajo sensacional de Robert Redford y Dustin Hoffman como protagonistas, de Bernstein y Woodward como los dos actores líderes de esta historia en la que se complementan continuamente. Si tiene el Blu-ray, que por cierto, la calidad del Blu-ray es de las peores que me he encontrado en un transfer, parece un DVD poco más, pocas escenas aprovechan la alta definición y creo que es una película que necesita un remasterizado ya. Sí, es verdad que la fotografía de Gordon Willis es muy granulada y muy potente, pero ahí arriba tengo varias películas de Warner en las que también tenía una fotografía muy granulada y sin embargo se ven de escándalo. Y no sé por qué Todos los hombres del presidente se ve regular, se ve mal. Se ve bien, pero no tan diferente del DVD y creo que es una pena. Seguimos. Si pueden, vean los documentales si la tienen, porque son tanto la edición de 2 discos en DVD como esta edición en Blu-ray. Hay una edición de 2 discos que espero algún día conseguir. Vean los documentales, aprendan un poco de cómo se hizo la historia, de lo importante que es para el periodismo. Para toda persona que se dedica al periodismo, esta película es el santo grial. Es nuestra guía. Mi compañero bien Juan Payán muy a menudo bromea con el hecho de que muchos que están trabajando como nosotros en algo tan humilde pero tan honesto como hacer
periodismo cinematográfico, somos periodistas, pero algunos se creen que son Bernstein y Woodward trabajando para el Washington Post, y es una chorrada porque es creerse por encima de lo que somos, y tiene toda la razón del mundo. Pero sí es verdad que cuando estás empezando y estos son como a lo que aspira todo el mundo. Todos queremos ser Bernstein y Woodward, y no hay nada malo en ser lo que somos. Yo soy muy feliz siendo periodista de cine y disfruto muchísimo de mi trabajo. Simplemente es esa idealización de estos dos titanes del periodismo de investigación, que, como he dicho, sin la interpretación de ellos dos no serían nada. Y algo que comentan y que vais a ver en la película, si la veis sobre todo en versión original os vais a dar cuenta, se cortan continuamente las frases cuando están juntos. Uno termina las frases del otro, uno pisa la línea del otro, uno continúa la pregunta, el otro da la réplica y es algo que está conscientemente, y lo comentan ellos, que se dijeron, oye, llega un momento en el que los dos están tan en sintonía, pese a ser totalmente distintos. Bernstein era un tipo sin estudios, que llegó a la redacción con 16 años trabajando como mensajero y fue subiendo poco a poco, que mamó el periodismo desde las entrañas del Washington Post y que acabó siendo periodista por simple empuje, que demuestra que a veces para el periodismo no hace falta más que talento, evidentemente, y aprender del oficio de los mejores. De izquierdas, liberal, demócrata, mejor dicho, liberal, un tipo que no soporta la figura de Nixon y que no soporta el poder, y Bob Woodward era justo lo contrario, era un republicano que venía de una buena escuela, que venía de un trabajo público, que tenía casi 30 años, que acababa de llegar al periódico, que no era un... tenía incluso contactos en el Departamento de Justicia y en el poder, como se enseña la película también, pero que no eran lo opuesto el uno al otro. Pero llega un momento en el que están tan en sintonía, pese a ser la cara y la cruz, son la cara y la cruz de la misma moneda, están tan en sintonía el uno con el otro que son capaces de terminar las frases del uno del otro. Y creo que funciona muy bien en la película, que ellos mismos se miran y como diciendo, es justo lo que estaba pensando. Y creo que es un trabajo de interpretación sensacional, que no fue reconocido ese año. Ese año fue muy raro. Lo mismo ahora miro la chuleta del móvil, porque el año de los Oscars de Todos los hombres del presidente fue muy raro. Fue muy raro porque ganó mejor película Rocky, que con todos los respetos es una película maravillosa, maravillosa. Entiéndanme cuando digo maravillosa. Me encanta Rocky. Voy a repetirlo una vez más porque alguno no me va a haber oído. Me encanta Rocky, me parece una película maravillosa, pero no es Todos los hombres del presidente. Es más, ese año ni siquiera Todos los hombres del presidente tenía que haber ganado. Tenía que haber ganado Toro Salvaje. Toro Salvaje no, perdón, Taxi Driver. Taxi Driver estaba nominada a Mejor Película y no ganó. ¿Alguien me lo puede explicar? Espero que algún día alguien me lo explique. Ganó Rocky, pero era Taxi Driver y luego, si acaso, Todos los hombres del presidente. Y luego Rocky incluso. Pero, por favor... Taxi Driver. No estaba nominado, creo, Martin Scorsese aquel año, pero sí Alan J. Pakula, ganó John G. Avildsen. No es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo Gabrieles como director. No estoy hablando de la película, que Rocky, repito, voy a repetirlo, es maravillosa. De verdad, es maravillosa, pero esta es un poquito mejor, ¿eh? No quiero que piensen lo contrario. Ganó 4 Oscars la película, eso sí es verdad. Ganó mejor actor secundario para Jason Robards, más que merecidísimo, haciendo de Ben Bradley, el director del Washington Post. Personaje que luego interpretó, si no recuerdo mal, es el personaje de Tom Hanks en Los archivos del Pentágono, donde se da un papel importante el personaje de Meryl Streep, que era la dueña del Washington Post, y juegan con los años previos, o con el tiempo previo al Watergate. Pero aquí no aparece el personaje de ella en ningún momento. La mencionan un par de veces, pero no aparece el personaje de ella en ningún momento. Jason Robards está increíble, su papel es maravilloso, pero no nos olvidemos de Martin Balsam, que está magnífico, ni tampoco nos olvidemos de una figura que lo hace todo con la voz, porque apenas leemos el rostro, que es Hal Holbrook haciendo de Garganta Profunda. Y sí, ya conocemos los chistes, porque además el nombre se lo pusieron, evidentemente,
en pie y haciendo broma con el título de la mítica película pornográfica Garganta Profunda. Evidentemente viene de ahí, y ahí estaba la gracia y el chiste, porque venía de que era Deep Background, que era un tipo que estaba muy metido dentro del gobierno y que por eso podía dar toda la información, que era Marfel, que era el tipo Deputy Director, el vicedirector o director adjunto, creo que se llama el título, del FBI. Un tipo que actuaba en parte movido por patriotismo, bueno, podemos llamarlo así, pero también movido por un sentimiento de venganza, de que le habían despreciado tras la muerte de Hoover, del director del FBI casi vitalicio, hasta su muerte. Con la muerte de Hoover él pensaba que iba a ser nominado al menos al puesto de director, y pasaron de largo de él, trajeron a una persona nueva, el que había estado trabajando a la sombra de Hoover durante tanto tiempo, y Felt se sintió totalmente engañado, y cuando supo lo del Washington Post se puso en contacto con Bob Woodward y le llamó, algo que la película cambia un poco porque en la época nadie sabía, hasta 2005 no supimos quién era Garganta Profunda, lo contó el propio Marfel, pero luego además escribió un libro. Por cierto, hay una película con el personaje de protagonista, que está con Liam Neeson de protagonista, que está bastante curiosa, está bien, pero no llega a la altura de Todos los hombres del presidente. De hecho, yo creo que es un tríptico muy digno de verse. Los archivos del Pentágono, la de Marfel, que no me acuerdo del título, y Todos los hombres del presidente. Además que son 3, 4, 5 estrellas, créanme, estos son 5 estrellas. Si hubiera 6 estrellas también. Y si hubiera 7, podríamos darle 7 también. Esto es cine con mayúsculas, de verdad. Por favor, por una vez en su vida, créanme. Vean la película si lo dudan. Seguimos hablando de la película y de la historia que conforma, porque en este caso es muy importante la historia que rodea toda la película, y no solo el guión de la película, perfectamente escrito, sino también el contexto político y social de Estados Unidos de los 70, de Vietnam, de Richard Nixon, del Watergate, de la caída del poder, el primer presidente forzado a dimitir por un periódico y por un escándalo de este estilo. Fíjense posteriormente los casos de escándalos que ha habido en la Casa Blanca, y ningún presidente se ha visto obligado a ello, exceptuando este buen señor. El caso fue muy grave. Quiero decir, la situación es tremendamente grave, y veníamos de los 60 con la muerte de John Fitzgerald Kennedy, y veníamos de la presidencia olvidada por muchos de Lyndon B. Johnson, y veníamos de las elecciones primeras ganadas por Richard Nixon, y además de presentarse a la reelección. Toda la película tiene que ver, o toda la trama tenía que ver con el comité para la reelección. A un nivel interpretativo, más allá del guión del Oscar ganado por Robards, y el Oscar a mejor guión adaptado que ganó William Goldman, o el de sonido, o el de dirección artística, fíjense por favor en los papeles más secundarios. Fíjense por ejemplo en la chica que les da la pista sobre lo que está sucediendo en lo que había sucedido en el comité para la reelección de Nixon, en el comité para la reelección republicana. Fíjense en esa mujer. Hay un momento que baja se acerca y baja y aparece con un vestido veraniego, porque estaban rodando creo que en agosto o algo así, un vestido en el que ella va con un vestido muy veraniego, muy transparente, muy fresco, muy de verano, y es una escena sin peinar, con un moño, sin apenas maquillaje, y es que además lo cuentan en la película, lo cuentan luego posteriormente, que Alan J. Pakula la vio venir, ella estaba vestida así porque hacía mucho calor y tenía que vestirse y pasar un maquillaje, y dijo, no, vamos a rodar ya. Digo, pero tengo que vestir el maquillaje. Tu personaje va perfecto así. Son cosas que parecen improvisación, pero que posiblemente tienen mucho que ver con la improvisación, pero que le van como un anillo al dedo a esta película, que le sientan de maravilla, que tú lo estás viendo y estás diciendo, es lo correcto. Si esa mujer aparece con otro maquillaje, otro tipo de vestuario, otro tipo de lo que sea, no me encajaría, no me lo creo, no me funciona.
no es lo que necesita este personaje. Este personaje necesita algo así, algo más tranquilo, más acorde con las circunstancias. No es una oficinista en su oficina, es una mujer que está en su casa tranquilamente, con los cafés y demás. Y en ese momento descubrimos la importancia de ese tipo de personajes secundarios y de una actriz que venía del teatro y que en un papel que son 10 minutos, lo que aparece en pantalla da un trabajo sensacional. La clave de todo y de todo el mejunje que tiene la película es cómo conseguir que, primero, yo me interese por un caso real, yo me interese por un caso que ya conozco cómo va a terminar, o que puedo conocer cómo va a terminar en 2 segundos, que incluso debería conocerlo, y cómo hacer que yo no me aburra en el viaje. Repito, no es fácil en una película cuya duración, estoy recordándola por aquí, para no decir un dato 138 minutos, 2 horas y 20. O sea, ¿cómo hacer que todo eso confluya para que yo como espectador no diga, voy a cambiar de canal, es que se están poniendo intensitos o se están marcando la expresión más fácil para utilizar es están meando fuera el tiesto? Hemos hablado del guión, imprescindible, aunque si puedo ahora analizar un par de cosillas más que quiero comentar con ustedes. Hemos hablado sobre todo de los diálogos, de cómo los interpretan los actores, hemos hablado de los actores y hemos hablado del reparto en general, pero no hemos hablado todavía del trabajo. Hemos hablado de algún detalle de Alan J. Pakula, lo de esta actriz y demás, pero no hemos hablado del estilo visual que tiene la película. La película es una película que puede parecer que es lo más sencillo del mundo de rodar, que cualquiera diría, bueno, esto lo hago yo con esto. No. Primero, la fotografía de Gordon Willis, el uso de los grises, el encuadrado de los personajes, la disposición del plano en todo momento es imprescindible para entender a lo que nos enfrentamos. Por ejemplo, casi todo es gris, casi todo es, incluso la oficina, incluso los colores. Cuando hay elementos muy coloridos destacan un montón. Por ejemplo, hasta la maceta con la banderita que pone para hablar con Garganta Profunda, con el confidente del Departamento de Justicia, del FBI en este caso, hasta la banderita con el color rojo. El rojo es poco intenso, es un rojo muy, muy sutil, pero por ejemplo vean cuando sale la imagen del parking, que sale más de una vez. Ese parking, ese plano aéreo picado de un parking. Véanlo, que sale más de una vez. Y vean el colorido de los coches. Pero lo que quiere decirte es que bajo las entrañas de esa ciudad, tan gris, tan aparentemente apática, tan de trajes marrones y tonos amarillos y tonos grises y camisas abiertas blancas y nada que destaque, ni en la oficina, casi, los vestidos, todos son tonos muy sutiles, nada, los coches marcan que debajo hay un mundo lleno de vida y de color en Washington, o por lo menos algo oculto. Destaca muchísimo ese tipo de planos, que son 2 o 3 veces los que aparecen en la película, porque marca mucho ese contraste con el mundo real, como si los coches fueran una tapadera, o como si la vida real fuera una tapadera para los coches. No sé si me estoy explicando. Ese choque de color, con un mundo que no es tan colorido, nos muestra que debajo de lo que estamos viendo existe un mundo oculto que no se muestra, pero al mismo tiempo un mundo que es ficción en realidad, porque el mundo real es gris, mucho más gris. Y los coches son como un aparentar lo que no existe realmente, aunque estén ahí físicamente. Es imprescindible que entiendan y vean los encuadres que hace Pakula cuando los personajes caminan por las calles de Washington. No solo cuando caminan, cuando salen de diversos edificios, cuando entran en diversos edificios, cuando pasean hablando, cuando conducen. Son edificios grandes, grises, edificios gubernamentales, edificios fríos. Incluso cuando son edificios más arquitectónicamente bonitos, como la Biblioteca del Congreso, siguen siendo grandes edificios en los que ellos son 2 hormigas. Es una contraposición visual directa y clara de lo que estamos viendo en la película. Un gran poder burocrático
al que estas dos hormiguitas, estos dos David contra el gigante Goliat, se están enfrentando o quieren enfrentarse. ¿Será posible vencer? Hay que ver la película para eso. Bueno, la historia nos lo dice perfectamente. Ya saben que esto es con spoilers, pero en este caso poco spoiler es. Pero la historia nos lo ha dejado claro, evidentemente, que sí, que se podía. Pero nos deja claro en ese momento a lo que nos estamos enfrentando. Estos personajes son muy pequeños frente a esos edificios tan grandes. Hay un plano que es posiblemente el mejor plano de toda la película y el más recordado, o uno de los más recordados, tiene dos, tiene muchos muy recordados, pero hay uno que es memorable, que es en la Biblioteca del Congreso, donde es justo esa contraposición, ese edificio grande, gris, esos edificios grandes, grises, burocráticos, gubernamentales, muchos muy feos, que quieren devorar a los personajes y cómo ellos, desde el mismísimo corazón de la burocracia, desde la Biblioteca del Congreso, con esas fichas chiquititas, más pequeñas todavía que ellos, van a intentar desmontar todos los engranajes de ese poder corrupto, podrido hasta los cimientos, a través de unas tarjetitas pequeñitas, revisándolas una por una. Y ese plano cenital se va alejando hasta que les convierte, además tiene una transición maravillosa, hasta que les convierte en dos meras gotas que están en el mar de ese Congreso que quiere arrastrarles y devorarles y del que no es posible salir con vida, porque es muy complicado sobrevivir a un poder que lo utiliza todo para devorarte. Y este poder lo va a utilizar todo para devorar a estos dos pobres hombres. Y son dos gotas de agua en este mar gigante. Y esa imagen es tan poderosa que no te la puedes quitar, es maravillosa, es preciosa. Es una de las imágenes más poderosas visualmente de lo que intenta explicarte la película. Es ese gran poder, ese estado deificado. Y entiendan esto como que en Estados Unidos, primero la religión, el lema de Estados Unidos es In God We Trust. Aparte del Home of the Brave, es en Dios creemos, en Dios confiamos. Ese In God We Trust es el Estado Dios, o el Estado parte de Dios, es el Estado que vigila, que controla, que en muchos casos oprime. Estamos hablando de Estados Unidos, su historia así nos lo ha demostrado, pese a ser la tierra de los hombres libres. Fíjense en lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30 años, desde el Watergate de los hace 40 45 años, o incluso si quieren ir más atrás, desde la muerte de Kennedy hasta nuestros días. Fíjense cómo ha evolucionado la historia de Estados Unidos y fíjense lo que hace la película. La película se sitúa en un plano cenital de un Dios que está mirando a sus criaturas, pero no es un Dios cristiano, no, estamos hablando de un Dios político. Estamos hablando del gran poder, y en este caso, como hemos dicho, en Estados Unidos va ligado, ese gran poder va ligado en cierta medida a la religión, pero como ese Dios político, ese Dios burocrático, esa burocracia deificada, observa a esas criaturas que están intentando derrocarlas desde su magnificencia, desde su grandiosidad, están intentando derrocarlas con unas fichitas todavía más pequeñas que ellos. Se me ocurren pocas maneras mejores de utilizar un plano cenital en la historia del cine. No he dicho ninguna, he dicho pocas. Es simplemente una lección de cine en todo. O sea, cada plano de la película está concebido para que si lo analizas, digas, ostras, es que telita. Y en esta sección hemos hablado de varias películas de 5 estrellas, más de una y más de dos. Pero entiendan que cuando hablamos de 5 estrellas en Todos los hombres del presidente, no son 5 estrellas del género D, o 5 estrellas si la miramos en contra de, o 5 estrellas de es un sobresaliente. Esto es matrícula de honor, obra maestra, con todos los galones y hasta el fin de los tiempos. O sea, esto es cine, escuela de cine, y forma de entender el cine, de esa época gloriosa, de esa década maravillosa que fueron los años 70 en el cine norteamericano, que nos dio algunas de las mejores películas de la historia de la humanidad. Posiblemente, si analizamos, si hiciéramos una lista, volviendo al inicio, a esa lista de 25 películas, posiblemente nos encontraríamos muchas de los años 70 y mencionaríamos títulos como El Padrino o El Padrino 2, o Apocalipsis Now, o Taxi Driver, mencionaríamos Tiburón a lo mejor. Hay mucho cine, mencionaríamos Todos los hombres del presidente, hay muchísimo cine. Si hiciéramos Policíaco, mencionaríamos Sérpico, French Connection. Hay tantísimo cine en los años 70, Manhattan, si tuviéramos que elegir una comedia. Es la cuna del gran cine,
una de los momentos más importantes de la historia del cine, y por eso hay tantas grandes películas en esa época, porque cultural y socialmente tenía mucha... se estaban rebelando contra algo muy fuerte, y desde el ámbito cultural estaban luchando contra muchas cosas. Y creo que la libertad de los estudios que estaban dando era algo sensacional. El cine de terror nos dio El Exorcista, y Halloween. O sea, es que estamos hablando de la década, la gran década. Incluso si contamos las películas de 1980 como películas todavía pertenecientes a la década de los 70, por la regla temporal, ya saben que el año 0 no existe, empezamos del 1 al 10, el 71 sería el primer año de los 70, el 80 sería el último, tendríamos El Resplandor, Toro Salvaje, El Imperio Contraataca. O sea, la comparación de esa década, hay muy pocas décadas que puedan igualarlo, incluso en el Hollywood dorado, hay pocas décadas que puedan estar al frente de esta maravilla de década de cine, puro cine. Incluso con el nacimiento del blockbuster, con Star Wars, con Tiburón, etcétera, etcétera, es Superman, estamos hablando, Alien, El Octavo Pasajero, o sea, es que estamos hablando de la creme, estamos hablando de La Naranja Mecánica, estamos hablando de cine muy muy bueno en una época realmente increíble. Volviendo a Todos los hombres del presidente y a su director y a su trabajo como dirección, hablando de este plano cenital, de todos esos planos, cómo los compone, fíjense en el aspecto de thriller que le da a la película. Un aspecto que va acrecentado y que sigue creciendo a lo largo de la película a través de la figura de Garganta Profunda. Una figura que no es un simple observador que va dando pistas, sino que va solamente asiente si lo que dicen, si van por el buen camino o no. Su forma de guiar es un poco peculiar, lo cual lleva a un enfrentamiento entre Robert Redford y Hal Holbrook. De nuevo, apenas leemos la cara a Hal Holbrook, todo lo hace con la voz. Si pueden, veanla en versión original también, porque la voz de Holbrook es impresionante en esta película. Pero todo ese tramo tiene un aspecto de cine de suspense, y hasta de cine de terror, que ahí está lo magnífico, que va acrecentando la paranoia de los personajes. La paranoia del personaje de Redford, que es quien tiene que enfrentarse a Garganta Profunda cada X tiempo, va creciendo según avanza, va siendo cada vez más terrible, más grave, hasta el punto de que en un momento determinado cree que le están persiguiendo por la calle para matarse y se da la vuelta y es un shock, no hay nadie. Y ese momento, cómo está trazado, con un zoom, no me gusta nada el uso del zoom en cine, pero qué bien está utilizado ahí, por el amor de Dios, para fijarnos en la cara de Redford y ver su expresión de alivio y pánico a la vez. Ver cómo dice, Dios mío de mi vida, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? Cuando descubre que su vida está en peligro. Todo el miedo que ha ido acumulando, toda la paranoia que se junta en torno a los dos personajes protagonistas, se desmonta en esa escena, y en la posterior, que es cuando llega a la casa y tiene otro de los grandes planos de la película, que es que es cuando después de esa escena Robert Redford va a casa, el personaje de Bob Woodward va a casa del personaje de Dustin Hoffman, de Carl Bernstein, y le dice, no podemos hablar, la casa está bugueada, hay micrófonos por todos lados, nos escuchan, y escuchan a todo el mundo, déjame que te escriba la historia. Y empiezan a escribirse lo que tienen que decir uno a otro y se van cambiando el asiento para, a través de la máquina de escribir, poder contarse lo que ha pasado y lo que saben, porque han sido derrotados. En ese momento han sido derrotados. Acaban de caer, acaban de ser vencidos por el poder. ¿Por qué? Porque se han apresurado al contar la historia y han dado un paso en falso y han publicado una noticia que es cierta, pero no tienen corroboración, no tienen los testigos o las fuentes que ellos creen que están utilizando, una de ellas no es sólida porque ha malinterpretado el mensaje. Están en el buen camino, han descubierto la verdad, pero han dado un paso en falso. Han dado un traspiés, se han equivocado. Lo que están contando es verdad, pero la fuente en la que de dónde viene la información, no. Y están mal, y entonces han malinterpretado la información. Y tienen casi que empezar de cero. Y es cuando acuden a casa de Jason Robards, de Ben Bradley, le dicen, sal al jardín, tenemos que hablar, fijaos en la composición entre ellos tres, cómo están distribuidos los tres separados, pero al mismo tiempo unidos, diciéndole, cuidado, que nuestras casas tienen micrófonos, que nos están escuchando, que saben lo que decimos, que saben lo que opinamos, que nos están
minando el camino, nos están haciendo caer en trampas. Todo esto es una trampa para desacreditarnos y que hasta nuestra vida puede correr peligro. Y entonces él le dice lo de adelante y no la jodáis. Ahora no se puede joder esto. El personaje de Sam Waterston en The Newsroom está basado en Ben Bradley clarísimamente. En el Ben Bradley de Jason Robards, por cierto. No en otro Ben Bradley, en el de Jason Robards en concreto. Pero ahí es cuando le dice, muy bien, adelante. Y ahí es cuando les vemos trabajar incansablemente mientras Nixon en primer plano, en una televisión, es de nuevo elegido presidente, reelegido, y está eligiendo el cargo y ellos siguen tecleando, como dos máquinas ahí sin parar, sin importarles. Nixon sí, van a derrocarle. Y es cuando aparecen los créditos que nos dicen quién ha ido cayendo y cómo han ido cayendo y cómo Nixon acabó dimitiendo un año después con la aparición de unas cintas gracias al trabajo de Bernstein y Woodward. No pasan muchas veces, lo que pasa es que es un plano invertido. Hay un momento en la película en el que vemos un plano de ellos dos escribiendo y al fondo unas elecciones que están siendo retransmitidas en televisión y está toda la reacción al fondo. En un plano al fondo, ellos en primer plano, una composición magnífica, y al fondo está sucediendo algo y hay mucha gente, oh, no sé qué, porque están... y ellos siguen trabajando. Y el final de la película es el plano invertido a ese. La tele en primer plano. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el primer plano, en el plano inicial, que les digo, con ellos al frente y al fondo la televisión, con ellos dos trabajando y al fondo de la televisión, están derrocando al gobierno. Están a punto de vencer. Pero cuando vemos el plano final, han sido derrotados. Pero no se rinden. Nixon ha ganado las elecciones. Está en primer plano. Pero ellos no se rinden. Ellos están ahí al fondo y van a tumbar a Nixon. Y el sabor que te deja es agridulce de decir, joder, estos tíos, aunque veas el es decir, o sea, casi te da para otra película. Pero sabe dónde parar y decir, este es el momento en el que hay que parar. Cuando han sido derrotados. Cuando el gobierno les ha dado el guantazo en la cara y les ha dicho, no vais a poder con nosotros. Con Haldeman, que era el principal, la mano derecha de Nixon, con todo lo que los personajes que allí lleva, todo eso, fijaos en cómo enfoca esos dos planos, fijaos en cómo enfoca las conversaciones telefónicas y los diálogos, muy importantes. Les digo que son muy importantes los diálogos. ¿Por qué? Porque en la película, cuando los personajes hablan, no son diálogos encorsetados. Por ejemplo, hay una escena que parece una tontería, y hay un vendedor de crucigramas y de sopas de letras que está que está vendiéndose al periódico. Está Ben Bradley con los pies en la mesa y Martin Balsam allí y están jaja. No, hombre, no, y le está contando una historia graciosa y no, hombre, no, pero ¿cómo dices eso? No, ahí tenemos huecos, no te puedo comprar nada, venga, tal. Y le aplica una naturalidad a lo que está a punto de suceder porque los otros llegan, interrumpen, venga chicos, pasad, ¿qué es lo que tenéis? Y cambia totalmente el tono, como diciendo, estábamos bromeando, pero ya no. O sea, hay tiempo para... Pero le da una naturalidad, un humor, una cercanía a los personajes de creérnoslo. Cuando apenas tienen vida, no sabemos de la vida privada de casi ninguno de ellos. Cuando hay un dato de vida privada, por ejemplo, en un par de personajes femeninos que utilizan... porque no tienen reparos en utilizarlos, aunque luego se dan marcha atrás, pero ellos utilizan a la pobre chica esta a la que convencen para que hable con su exnovio y luego dicen, no, olvídalo. Pero la están manipulando para que hable con su exnovio y consiga la lista de trabajadores del comité para la reelección. Y lo mismo con el momento en el que el personaje de esta mujer les dice... Otra periodista, una reportera como ellos, una periodista, les coge, les está hablando y dice, pues tomé unas copas con no sé quién la otra noche y me contó que todas las cartas de desacreditación de tal persona, la carta falsa la escribió él. Y el otro, pero ¿cómo no nos lo ha dicho antes? Y Dustin Hoffman, el personaje Bernstein, la coge y la arrastra de la mano y la lleva ante Robert Redford y le dice, cuéntale a Woodward lo mismo que me has contado a mí. Y el otro dice, ¿pero cómo ha pasado esto? Tal. Y dice, ¿pero cómo no nos lo has contado antes? Y ella les da una clave de lo que son estos dos personajes. En realidad, no me gusta ir a la yugular como a vosotros. Quizá no tengo el gusto por la sangre que vosotros tenéis. Ese no me voy a parar y te voy a morder o sea, ¿por qué? Porque sois un poco dos Terminators, dos cabrones. No os importa, por eso su vida personal no importa. Y los retacies que hay de vida personal de esta mujer que ha quedado a tomar una copa con otro señor, o de la otra chica con su pareja y demás, no tiene el peso
de algo dramático, narrativo, no importa, son mecanismos narrativos para hacer avanzar la historia, ni más ni menos, son mecanismos narrativos. Esta mujer ha tenido una cita y en esa cita le contaron algo que interesa para avanzar la historia. Lo hace un par de veces, funciona muy bien porque son hechos reales, pero sobre todo por cómo están contados, por cómo os estoy diciendo que están contados, por lo que explican de detrás de los personajes. No son Bernstein y Woodward dos santos. Te lo explica claramente la película, te lo dice ella misma, te lo dicen ellos. Y es más, el propio universo en el que se mueven, el propio periódico en el que se mueven, no es de gente buena, que no, las reuniones que hay de edición de la editorial, cómo destripan entre ellos los artículos a los periodistas, a los no sé qué, es magnífico. Porque te explica mucho cómo es esa gente que son tiburones, periodistas pero tiburones. Claro que queríamos parecernos todos a ellos. En la facultad todo el mundo quería ser Bernstein y Woodward, ¿no? Pues eso. Pero fijaos en ese momento de pura épica. Los momentos de mayor épica los tiene el personaje de Ben Bradley, y es un motivo por el que ganó el Oscar, que es cuando, después de la cagada de Bernstein y Woodward, están pensando, los despedimos, ¿qué hacemos? La han cagado, tal, no sé qué, hay que retractarse, que no sé qué, y él pasa una nota y dice, este es nuestro plan. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y este es nuestro plan. Y él coge la nota, que está ahí, como si no está hablando, tal, coge la nota, la pasa y la lees y dice, seguimos con nuestros chicos, nos atenemos a la historia de nuestros chicos, no abandonamos a los nuestros. Tienen razón, simplemente ha sido un resbalón, ahora que habrá que ir con mucho más cuidado, pero la historia es verdad y seguimos con nuestra historia. Estamos detrás de los nuestros, no abandonamos a nadie. Son de los nuestros, son nuestros chicos y vamos a respaldarles. Y los demás se quedan mirando y dicen, si es que es verdad. Sí, al final esa es la situación. Maravilloso cómo está dirigido, maravilloso los actores, maravilloso el guión, como les he dicho. Creo que me queda poco más que decir. Bueno, podría estar hablando de Todos los hombres del presidente durante horas, de su trasfondo político, de su trasfondo social, de su impacto en el cine posterior, ya les he dicho, y en la televisión posterior. El cine de Aaron Sorkin no tendría, y la televisión de Aaron Sorkin no existiría sin Todos los hombres del presidente, es evidente. Tanto el ala oeste como The Newsroom, como el presidente Miss Wade, como algunos hombres buenos que hereda la estructura de título de Todos los hombres del presidente. All the President's Men, A Few Good Men, utiliza la misma estructura para la frase por algo. Tampoco existirían otros dramas políticos como Primary Colors o como... Es que hay muchas películas que juegan con ese tema, aunque no es uno de los géneros más populares, y muchísimas series de televisión, Madame Secretary, House of Cards, todo ello viene de Todos los hombres del presidente y juega mucho con eso, la relación con el poder, y The Newsroom es que están homenajeándola continuamente. Así que me queda poco más que decir. Véanla, por favor, véanla. Vuelvan a verla. Gerardo, muchísimas gracias por obligarme, con muchas comillas, a ver de nuevo Todos los hombres del presidente. Ya os digo, una de mis películas favoritas, pero, como siempre digo, no se trata de que sea mi favorito, no, se trata de si es bueno o no. También me gusta mucho Armageddon y nunca le daría 5 estrellas. Lo digo un montón, nadie me cree. Armageddon es una birria de película, lo siento en el alma, pero me encanta, me vuelve loco. Me apasiona, pero no es buena. Esta es buena y me apasiona. Esta es muy buena. Véanla si no la han visto. Vuelvan a verla si la han visto. Háganse un favor en esta cuarentena, en este confinamiento. Quédense en casa y aprovechen para ver Todos los hombres del presidente, que puede ser una de las mejores opciones que tomen en toda la cuarentena y que creo que nadie va a arrepentirse de verla. Peliculón, obra maestra. Una de las cumbres del cine, una de las cumbres del cine político y del cine de periodismo, posiblemente junto a Network, la mejor película sobre periodismo, mejor incluso que Primera Plana, o que Luna Nueva, que me chiflan las dos, o que Más dura será la caída, o que cualquier película que implique periodismo, mejor que Los archivos del Pentágono, y una historia maravillosa, una película que para mí es de las mejores de la historia del cine, y creo que como tal debe ser recuperada, y si no la han visto es el momento de hacerlo. Poco más que decirles. Siento haberme enrollado tanto. Le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.